Bueno, Misa, vamos a ver si ya hay alguien por ahí que se haya conectado. Que nos den señales de humo. Hello, hello, hello. Vamos a ver si ya estamos al aire. Bueno, me parece que sí. Me parece que sí que estamos al aire. Bueno, Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. La paz de Jesucristo sea con todos ustedes. Bueno, aquí está su hermano Pedro y nuestro amigo Alonso Villegas. Y estamos aquí por el hecho de que queremos compartir, queremos hacer un diálogo ameno, con respeto, como bien decía el título, sobre el amor de Dios y la libertad, ¿verdad? Si hay libertad de escoger o no, cómo es que se ve el amor de Dios de parte del ángulo, ¿verdad? Católico y también, bueno, evangélico o cristiano no católico. Así que, bueno, a mí me conocen y sin más, bueno, Alonso, pues preséntate y más o menos en síntesis, pues ahí puedes irme presentando qué es lo que crees, cómo ves esto del amor de Dios, así siguiendo lo que estábamos hablando ahorita. Ok, muy bien. Pues bueno, lo primero que todo, enviar un saludo a Pedro Reyes, un saludo a todos los seguidores de su canal. Yo es primera vez aquí, no lo conocía. Soy parte de que me uní al grupo de Testudo y hoy estuve intercambiando unos mensajes y así fue como por primera vez entramos en contacto. Entonces, pues tal vez ahí es donde yo hago más participación en Testudo. Me gusta también el canal de Rodrigo, y de ahí que le envío a todos los que sean parte de estos canales y vean videos en diferentes lugares, pues les envío un saludo a todos. Ahí, mi nombre es Alonso Villegas, que soy católico. Y como dice Pedro, estamos en la parte de presentación. Como, como decía al principio, yo no conozco para nada del hermano Pedro Reyes, ni conozco nada de este canal. De hecho, me daba gracia su sobrenombre en Testudo, en la otra Mm. comunidad. No tenía idea del verdadero nombre. Entonces, ¿qué tal si por ahí empezamos? Si nos empezamos a presentar desde ahí. Si tú me hablas empezamos por ahí, ¿qué te parece? Si tú me dices cuál es tu iglesia, cómo se llama. Yo soy de Costa Rica, por cierto. Si me hablas cómo encontrar tu iglesia en Costa Rica, quién la administra en Costa Rica, quién la administra en tu país, me cuentas cuál es tu país, me cuentas por qué estás en esa iglesia, qué características la representan y así. Luego yo hago lo mismo. Sí, mira, fíjate, bueno, mi nombre es Pedro Reyes, soy ministro del Señor, ¿verdad? Ordenado por United Chaplain, ¿verdad? Es una organización que es muy prestigiosa aquí en los Estados Unidos. De hecho, también está en Costa Rica, pero mi seminario lo hice en las iglesias del Nazareno, que es un concilio también bien grande que está en 154 países. Sin embargo, yo no me considero de alguna denominación, por eso es que te fue muy difícil para las etiquetas cuando estábamos hablando en el chat de poder identificar de alguna manera en qué yo creía, porque yo soteriológicamente me inclino un poco más a la seguridad de salvación, a algunos dogmas calvinistas, ¿verdad? Pero también me gustan, por ejemplo, muchas cosas de Wesley y de otro tipo, de otros teólogos también. Reconozco mucho también los padres de la iglesia, pero en síntesis eso Alonso. La iglesia mía hoy, bueno, hoy me congrego en Emanuel, es una iglesia que es una iglesia de avivamiento.
en el cual soteriológicamente, así como te estaba explicando yo, es una iglesia que cree en seguridad de salvación, pero también cree en los dones del Espíritu Santo y en los movimientos del Espíritu Santo. Pero antes que nada te digo que creo, ¿verdad?, que la iglesia en general es como es el mismo concepto del que se practicaba en la iglesia primitiva. Y es que eclesia es la palabra que viene de, o sea, la iglesia viene de la palabra eclesia, que viene del griego, en el cual es la asamblea, que somos todas las personas aquellas que realmente están fundamentados en Cristo, ¿verdad? Seguidores de Cristo. Y creo que hasta, en realidad, hasta la Iglesia Católica reconoce a las personas que no son de su misma iglesia, ¿verdad? Como cristianos. Eso escuché al Papa también decir de que todas las personas aquellas que no habían nacido en el seno de la iglesia no se les podía considerar de que no fueran cristianos también. Pero bueno, de modo de que con una corta presentación, más o menos eso es, eso soy, eso creo, pero no me etiqueto, no digo soy pentecostal, no digo soy bautista, no digo soy presbiteriano, no, no. Para mí yo más bien creo que soy un cristiano bíblico y lo que me gusta es más las prácticas de lo que se practicaba en la iglesia primitiva, así como más lo creo yo. Ah, ok, excelente, Pedro. Este, pero ahora permitirías que yo me presente. Claro, claro que No sí, sé. siéntete libre, esto no es un debate, es un diálogo para poder conversar un poco. Ok, muchas gracias. Bueno, sobre lo que dijiste, me quedó un poco de duda sobre la parte de mi país, de Costa Rica, sobre quién administraba aquí o si era la misma iglesia, Estado Unido o eso. Pero igual, por otro lado, quiero presentar la mía porque dijiste al final otra cosa importante, sí. Este, eh, el Papa ha mencionado, y yo al ser católico lo sé, la parte de reconocer muchas cosas que hace el Espíritu Santo en otras comunidades que si bien no están integradas a la Iglesia Católica, son reconocidas por los católicos como comunidades cristianas, porque a pesar de que muchas denominaciones alrededor del mundo han surgido hace unos cuantos años atrás de un cisma, es decir, se apartaron de la Iglesia, siguieron practicando algunas formas del ser cristiano que siguen siendo válidas en todo tiempo, como es el cultivo de los valores cristianos, ¿verdad? La parte de defender el matrimonio, defender la vida, lo que es contra el aborto, el leer las escrituras, muchas cosas, obviamente, del ser cristiano. Y antes de pasar a presentarme ya como cristiano, lo que ahí me quedó duda es si tú reconoces a los católicos como cristianos. Mira, fíjate que yo pienso un poco diferente de cómo piensa también, cómo piensan muchos de mis hermanos evangélicos, y te voy a explicar por qué. Yo creo que la figura de Cristo se monopoliza mucho en todos los aspectos. Y eso también lo vemos, por ejemplo, lo hemos visto tanto en la iglesia católica como en la iglesia evangélica o la iglesia protestante. ¿Y por qué te digo esto? Porque usualmente, o bueno, te digo, una vez escuché de un predicador muy famoso que se llamaba G. Ávila, en el cual decía, en una predicación decía, asegúrate que tú estás en la iglesia de Cristo. Decía, si tú eres bautista y tú estás en la iglesia de Cristo y redondeaba así, entonces tú eres la iglesia de Cristo. De manera que lo que te quería decir era que, mira, la Biblia dice que engañoso es el corazón sobre todas las cosas y quién lo conocerá. Ya desde el tiempo de Cristo, no, ya los mismos creyentes se estaban llenando de ritos, de creencias, de leyes, en el cual decían, este Cristo es mío. Por ejemplo, como también tenemos de parte de la Iglesia Católica, ya conozco a muchas personas que no son así, comenzando con su mismo Papa, en el cual refiriéndome a lo mismo que estaba diciendo ahora sobre los cristianos, el cual dice, bueno, pero si tú no estás en iglesia católica, apostólica y romana, pues entonces tú no eres cristiano. Sin embargo, nos llaman hermanos separados, en la cual yo no creo que es así. Entonces, el punto es este, yo no monopolizo la figura de Cristo y yo creo, por ejemplo, yo admiro muchas personas, por ejemplo, hay padres de la iglesia que yo admiro mucho. Yo creo que la salvación es personal. La salvación viene por el amor de Dios
reflejado a los hombres. De modo que entiendo que hasta en la era primitiva, hasta si existió, vamos a asumir que haya existido una edad de piedra, creo que allí también Dios se le manifestó a los hombres. Y el Espíritu, porque bueno, la misma Biblia lo dice. La Biblia dice de que la palabra de Dios será predicada de alguna manera y que si nosotros no hablamos, las piedras lo harían de alguna manera. O sea que lo que te quiero decir con esto es que el no monopolizar la figura de Cristo es entender de que Cristo o que Dios es soberano para salvar a quien Él quiera y como Él quiera. De modo que sí entiendo y creo que tanto en la Iglesia Católica como fuera de la Iglesia Católica, es más, creo inclusive que dentro de las iglesias hay tanta gente falsa que posiblemente profesando la fe, posiblemente haciendo obras o supuestamente creyendo, creo que no van a alcanzar la salvación. De modo que por eso la palabra de Dios dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, oye, sanamos enfermos, oye, levantamos muertos. Y sabes lo que es que el Señor te diga, pero apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Pero acaso no era este el cristiano que decía conocer a Dios? Pues eso es una referencia de que no todo el mundo que está dentro de la iglesia es cristiano. Y no todo el mundo que está afuera posiblemente se pierda. Así que eso es en síntesis lo que creo. Ok, está bien. Déjame entonces volver a hacer hincapié en lo que dejé antes de cederte la palabra. Yo te pregunté si creías o reconocías a los católicos como cristianos. Por eso volvemos a lo mismo. Te digo que creo que tanto dentro como de la Iglesia Católica existen cristianos. Mira, yo inclusive he visto, por ejemplo, cristianos que por ejemplo, como Alberto, creo, algunas personas que dicen, mira, yo no le entro a las imágenes, y hay otras personas que sí, otras que no. Pero por eso le digo, mira, ser cristiano es algo que no podrías identificar solamente por un credo o por un dogma. Y ese es el punto. Yo considero de que hay cristianos en todas partes, tanto dentro de la Iglesia Católica como fuera, como dentro de la Iglesia Evangélica como fuera. O sea, no sé si entiendes mi punto. Creo que un poco, porque al menos sí se hace una diferencia en tu punto, en que yo he conocido a otras personas de movimientos, tú dijiste, bueno, es que yo no tengo una etiqueta ni me pongo una denominación, pero bueno, yo sí voy a poner denominaciones para ser un poco más general, movimientos protestantes, porque hay varían, puede ser como tú dijiste, y el tuyo puede ser un adventista, lo que sea, pero he visto movimientos que dicen que el católico no es cristiano, que para ser cristiano debe dejar la Iglesia Católica y unirse a algún grupo de ellos. Entonces ahí creo que hay una diferencia que la veo válida, me gusta, la tuya que dices, sí, yo sé que entre lo que es la Iglesia Católica obviamente hay cristianos, entonces ahí ese punto me gusta. Lo que sí tenía observación es, déjame ver, pensar porque se me fue. Bueno, como te dije, y nosotros los católicos reconocemos en muchos movimientos fuera de la iglesia también que viven el ser cristiano. Y ya recordé. La parte esa la veo muy válida tuya, el reconocer el cristianismo, porque aquí lo estamos haciendo mutuamente. Me gusta, así me siento cómodo en este diálogo, que no conocía tu canal. Pero sí me extraña que antes de ingresar estuve viendo referencia a tus videos, que me extrañó, había una extraña, o sea, vi algunos mensajes en Slack como, con esa persona no participes, no dialogues porque tiene una mente de tal forma y no sé qué, y yo dije, ¿qué será? ¿Por qué dicen esas cosas? Y me puse a ver tus videos y vi que hay algunos que tienen insultos a los católicos. Por ejemplo, vi un video que se titula como el coronavirus es católico o el coronavirus es algo así. Entonces, es extraño por lo que yo percibí, tal vez es una percepción equivocada, pero parece que tiene insultos hacia nosotros, ¿verdad? Es extraño de tratar de compaginar las partes del reconocimiento mutuamente de que hay cristianos, tanto en la Iglesia Católica como en otros lados, pero a la vez hay insultos en este caso, hacia nosotros los católicos.
No sé si quieras agregar algo ahí, algún comentario. Vamos a ver un momento que creo que Luisito entró por ahí, a ver si Luisito quería hacer algún aporte o hablar algo sobre el tema. Luisito, ¿estás ahí? Hola Pedrito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Ya ¿De le qué están pediste hablando? permiso a la jefa hoy? ¿Ah? ¿Le pediste permiso a la jefa hoy? ¿O te escapaste? Está pendiente, Pedrito, está pendiente. Para la próxima semana. Sí, pues dime, ¿qué crees, No, pero ¿de qué Luisito? están hablando? Recién solamente vi el link y entré. Bueno, estábamos hablando, bueno, el tema es el amor de Dios, ¿verdad? Cómo se manifiesta el amor de Dios eh, en la humanidad, en el ser humano, y sobre la libertad. También, bueno, hemos empezado a conocernos y hemos estado hablando un poco sobre la iglesia, quiénes somos, a dónde vamos, de modo de introducción. Y bueno, me estaba diciendo, eh, ¿cómo se llama? El amigo que de alguna manera yo atacaba a la iglesia católica. Entonces, bueno, eso en síntesis fue lo que hablamos. Así que ahora le voy a, después que tú comentes algo ahí, voy a estar respondiendo un poco sobre eso. Pues si es el tema, si es el tema del amor de Dios, pues es un tema grandioso. O sea, eh, por ejemplo, ¿dónde se manifiesta? Aquí en estos momentos, en el sentido de que ambos sabemos que no tenemos igual creencia, pero igual compartimos, dialogamos con el amor por delante, el respeto, ¿no? No por ser cristiano evangélico, te voy a poner la cruz, te voy a decir hereje o lo que sea, ¿no? O sea, para mí eres hermano mío, así como el hermano Alonso. Entonces, mientras se mantenga el respeto y las enseñanzas de Cristo, creo que todo bien. Eh, ese es uno de los modos en que se manifiesta el amor de Cristo, obviamente, ¿no? Que hay más maneras, ¿no? Pero este es uno que en particular a mí me gusta, ¿no? El diálogo. Claro, claro. Y fíjate que hay una posición entre que tiene la Iglesia Católica que escuché al Papa hace un tiempo decir que quien ha conocido quien ha conocido a Dios, no, quien ama ha conocido a Dios y que de esa manera también es salvo. So, ahí yo discrepo un poco, pero fíjate hasta dónde se ha llegado, hasta dónde se ha expandido este amor, ¿verdad? Que hasta por esa ha influido, ¿verdad? Hasta en la salvación por parte de la Iglesia Católica, decirnos estas cosas. So, de manera de que está muy interesante. Ahora, ¿por qué estábamos hablando, y ya para poder entrar un poco en el tema, estábamos hablando un poco del amor de Dios, porque estaba influyendo en lo que estábamos comentando entre la salvación y si el ser humano podía elegir o no por medio de esa libertad, y bueno, obviamente, claro, incluyendo que está implícito el amor de Dios. Así que creo que Alonso nos puede comentar un poquito más sobre eso. Sí, ok. Primero quiero decir que me gustó mucho el comentario que hizo Luis, el aporte, de verdad muy bueno, porque en nuestro compartir llevamos ya, digamos, 20 minutos y alguien podría decir, y no han tocado el tema, pero como dice Luis, lo empezamos a tocar desde el primer minuto en que empezamos a compartir de buena manera, teniendo presente los fundamentos aunque sea inconscientemente estábamos tratando lo del tema del amor. Me parece un buen aporte. Y antes ya de tocar el tema en sí, dame los minutos que no usé para ya presentarme. Dale, no tienes tiempo ni de empezar ni de terminar. Tú empiezas cuando quieres y terminas cuando quieres. Perfecto, gracias. Bueno, como ya he dado la pista durante el video, yo soy católico. Quería conocer un poco la iglesia de Pedro porque no conocía ni su canal ni su iglesia, ya él dio un poco de información. Y sobre la mía, pues yo no tengo ningún título, no soy ni apologista, ni teólogo, ni nada, pero sí tengo mucho cariño por el conocer la iglesia en el que estoy. Les puedo comentar
Detalles como, bueno, en mi caso, mi iglesia sí está administrada por el mismo, es un conjunto en su totalidad. Yo soy de Costa Rica, mi iglesia en Costa Rica tiene sus obispos, como hay obispos alrededor de todos los países del mundo, y todos esos obispos y su pueblo, ellos son pastores, yo soy una oveja de sus pastores, y todo ese grupo se va acumulando alrededor del mundo y tiene su cabeza visible en el Papa Francisco, que ya yo creo que Pedro hizo referencias a él, no todas las conozco, las que hizo, pero sí yo creo que todos conocemos quién es la figura, que con su mensaje cristiano, ¿verdad? Impacta en todos los países y en todos los idiomas. Otra cosa que les puedo decir, bueno, que mi iglesia sí no tiene, a la diferencia de la que comentó Pedro, no tiene ruptura en el tiempo, y por eso es que el reconocer, como decir, la etiqueta de ser católico es algo bastante lindo, porque significa la palabra católico, ¿verdad? Que es en todo tiempo y en todo lugar, significa que el cristianismo que yo profeso viene desde la época de los apóstoles. De hecho, las tumbas de los 12 apóstoles se encuentran en comunidades católicas, por ejemplo, donde está el representante máximo de este movimiento cristiano, que viene desde la aparición de Jesús. Bueno, donde está ese representante, el Papa, ahí al lado está la tumba de Pedro y de Pablo. La tumba de Santiago se encuentra en España, ¿verdad? Para muchos es conocido la famosa iglesia de Santiago el Apóstol en España, y así sucesivamente. También algo que me da mucho cariño en mi iglesia, ¿verdad? Es la formación de la Biblia con el Papa San Dámaso en el año 300 y algo. Y otro detalle que me gusta mucho de mi iglesia, y por eso resalto la palabra católico, es por la evangelización, ¿verdad? Como todos saben, el continente americano, el europeo y el africano y el asiático, los 4 continentes fueron evangelizados por la Iglesia Católica. Desde que se extendieron de Jerusalén, han abarcado todo el mundo, y ahora yo como costarricense soy parte del movimiento. Gracias. Ahora sí, ya podemos tocar el tema. Si quiere, lo hacemos ahí. Tú me dices si sigo o si quieres. No, síguele. Bueno, sobre el tema, y ahora sí, la parte de la libertad. Lo habíamos iniciado hace una media hora, lo iniciamos en un grupo privado por medio de mensajes. Estábamos hablando sobre si Dios, así como lo enseña la doctrina que formuló Calvino, en la cual Dios se encarga de todos los aspectos que necesita el hombre para ir al cielo. Ahí comentando eso, yo le había hecho la pregunta de si eso implicaba, porque si decimos que Dios se encarga de todo, eso implicaba que el amor era impuesto, es decir, Dios imponía el que el ser humano lo amara, y ambos estábamos de acuerdo en que no, en que Dios no impone ser amado. El amor es una opción libre del hombre, y ahí comentábamos. Yo le preguntaba a Pedro, ¿de dónde sale el amor o qué se necesita? Y Pedro me hizo un buen comentario y me dijo, bueno, es que el amor necesita a veces ser reforzado por Dios, y a veces Dios lo alimenta o lo sigue inspirando o lo sana. Él me hizo el comentario que es válido sobre restaurar el amor y todo eso, pero cuando fuimos a definir qué se necesita para el amor, creo que eso es algo que yo ya he aprendido, y creo que cualquiera lo puede analizar. La máxima para poder amar tiene que ser la libertad. Una vez que la libertad está dada, ya se permite el amor. Si no hay libertad, no se puede llegar a eso. Entonces, desde el origen, Dios nos ha dado 2 dones. El de la libertad, que fue creada por Él. Él la imaginó, hizo el plan, y se imaginó a un hombre libre, capaz de amar. ¿Y capaz de amar para qué?
ahí ya resumiríamos todo, ¿verdad? Capaz de amar para que sea parte del plan de salvación y ese amor se mantenga constante hasta la eternidad que se comparte con Él. Entonces, por ahí llevamos el tema. Ok. Ok, mira, bueno, aquí hay varias cosas que debemos entender según el punto de vista como yo lo puedo ver. Primero, la Biblia. Yo soy de las personas que creo que sí hay un libre albedrío, pero este libre albedrío no es como lo creen ustedes los católicos. Y te voy a explicar por qué. El hombre desde el principio, cuando el hombre cae, automáticamente el pecado lo separa de Dios. El hombre se corrompe, hay una corrupción totalmente y absoluta. Por eso la Biblia dice que no hay un solo hombre justo, y ahí te voy a explicar por qué después que el hombre es llamado justo, porque me dijiste, bueno, pero mira, no me acuerdo cuál fue el pasaje que me sacaste, que me dijiste, bueno, pero mira, fulano era justo y por eso él amaba. Bueno, la Biblia dice que no hay un hombre justo, pero el hombre llega a ser justo por los atributos de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque la palabra dice de que no hay ni un hombre bueno, no hay uno solo que busca a Dios. Por eso también vimos en Apocalipsis cuando estuvieron buscando quién abriera los sellos, pues no había ni uno. O sea que esa separación evidentemente hacia el hombre enemigo de Dios, eso es automático, por eso es que tiene que venir Jesucristo, por ese amor de Dios. Pero lo que pasa aquí, querido Alonso, es que en esa separación Dios crea un plan, ¿verdad? Y en ese plan automáticamente hay elección. Hay elección para salvación, hay elección para, como lo entendemos nosotros, hay predestinación o elección para salvación y otra para ministerio. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de los apóstoles. Y también vimos el caso de Judas. Usted se preguntará, hermano Pedro, pero entonces Judas era cristiano. Pues evidentemente Judas no era cristiano, porque la palabra de Dios dice que era necesario que estos caminaran con nosotros, estuvieran con nosotros y que salieran para que supiéramos que no eran de nosotros. Entonces, ¿qué pasa con el amor de Dios? Bueno, el amor de Dios es tan grande, hermano mío, que nos manda Jesús, evidentemente. Pero Dios evidentemente no le echa las perlas a los cerdos. Dios no le va a dar a alguien que no le corresponde. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Bueno, Dios elige a algunas personas por el mismo amor, porque no podemos olvidar e ignorar que hay personas que se pierden y que se van al infierno. Y eso es evidente. Y el infierno es una pura realidad y es la esencia del amor de Dios que te da a elegir. Ahora, esa elección, la palabra de Dios dice que el ser humano no puede hacer nada porque está separado de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Por eso dice que nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, ahora, hoy, podemos comprender las cosas que no comprendíamos antes. Por eso dice que nos rescató de nuestros delitos y pecados y nos rescata, nos pasa de las tinieblas a su luz para que nosotros ahora, después que Él nos amó primero, por eso la Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, lo que quiere decir esto es que nosotros correspondemos con libertad a ese amor que Dios ya puso en nuestros corazones, en el cual por eso la Biblia dice, Alonso, de que si tú no puedes amar a tu hermano es porque tú no has conocido a Dios, porque el hombre evidentemente está corrompido. Por eso usted ve a las personas de la calle que hacen las obras. Cuando hablo de las personas de la calle, hablo de las personas que no tienen el Espíritu de Dios, que corresponden a las malas obras. Por eso no se arrepienten, por eso el pecado sigue y permanece en ellos constantemente, sin que el Espíritu Santo obviamente lo convenza de justicia y de maldad. Por eso el Señor deja la promesa del Espíritu. Dice, ahora no es que estarán con ustedes, sino en ustedes, y le dirá todas las cosas que yo les he decir. O sea, le vas a recordar todas las cosas que yo le he dicho. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto, hermano mío? De que el hombre, al estar separado y no tener el Espíritu de Dios, no puede corresponder a ese amor. ¿Hay libertad? Claro que hay libertad. Por ejemplo, veamos el caso de los 12 apóstoles. Viene el Señor, o viene Pablo, y pide carta al Sanedrín, y le pide que carta para poder perseguir
a los cristianos. ¿Qué es lo que pasa automáticamente? Va, persigue a los cristianos y automáticamente que se le aparece el Señor, ¿qué es lo que pasa? Unos dicen que se cayó de un caballo, yo digo que no, la Biblia no dice que se cayó de un caballo, pero Pablo cae al piso y automáticamente le dice, Señor, ¿qué tienes conmigo? Corresponde automáticamente al llamado de Dios. ¿Acaso Pablo se puso a preguntar o le dijo a Jesús, Señor, déjame pensar a ver si yo quiero corresponderte? Eso se llama voluntad declarativa aparte de Dios. O sea, le dijo, ven y vino, por ejemplo. Iba el Señor caminando y vio a un cambista, o sea, vio a un publicano, perdón, que era Mateo. ¿Qué pasó? Le dijo, Mateo, deja todo lo que tienes y sígueme. ¿Qué fue lo que hizo Mateo? Automáticamente dejó todo lo que tenía y siguió a Jesús. A Pedro se lo dijo igual. Pedro, boga mal adentro. Pedro, tira la red a la izquierda. ¿Acaso el Señor se puso a preguntarle a estas personas? Y eso es amor de Dios. Mira, hermano, yo pienso de esta manera. Si usted tiene un hijo hoy, si usted tiene un hijo hoy y es tu hijo, porque todos no somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero no llegamos a ser hijos de Dios. Entonces, si usted tiene un hijo hoy, ¿usted dejaría que su hijo anduviera por la vida como quisiera? ¿O usted definitivamente lo tomara por la mano y caminara la vida con él? Entonces, ese es el punto. Y eso es lo que Dios hace con sus hijos. Y esa es la cadena de oro. Al que Él llama, Él prepara, Él santifica y Él glorifica. Y ese es el amor de Dios para todos los hombres. ¿Verdad? Lo que todos los hombres, o sea, la sangre de Cristo es suficientemente para que todos los hombres se salven, pero efectiva para los que se salvan. Y ese es el amor de Dios. Y esa es la correcta. Porque ahora usted se preguntará y dirá, bueno, pero mi hermano Pedro, ¿y el que se pierde? ¿Acaso no pudo elegir? Pues efectivamente, ahí ves el vivo ejemplo de lo que dice la palabra de Dios, donde dice, y al malo su maldad lo matará. Esa persona evidentemente no fue elegida para salvación. Y usted, porque lo que se elige es lo bueno. Usted no elige lo que se pierde. Y además tiene que entender una cosa, que dice la Biblia que la obra de Dios es perfecta, que todo lo que Él hace es bueno y es perfecto. De modo que podemos ver el amor de Dios. Por ejemplo, mira, y con esto te voy a dar paso. Juan 3:16. Esto es un versículo que usan muchas personas para hablar del amor de Dios. Bueno, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Wow, perfecto. Pero si te vas al versículo 18 que está al lado, dice, pero todo el que creyó en él ya fue salvo. Eso es en el acto. Ahora dice, más el que no creyó, ya este fue condenado. O sea, ¿acaso Dios no sabe todas las cosas? ¿Acaso Dios no sabe en cómo naces y cómo vas a morir? ¿Acaso Dios no sabe hasta si hoy dijiste o ibas a decir una mentira mañana? Y de eso se trata, porque Él perdonó todos nuestros pecados. Y eso forma parte de ese gran amor. Te voy a dejar hablar un poco para no monopolizar la conversación y después ahí le sigo. Ok, muchas gracias. Yo lo que voy a empezar tocando es los pasajes, porque hay que darles contexto. No solo contexto bíblico, sino el contexto de nosotros, de nuestra conversación. Porque si tú tocas 18 pasajes de la Biblia, de los cuales yo no he compartido contigo opinión, pues tú estarías 18 pasajes adelante, entonces estarías tú compartiendo solo. Entonces, de ahí te voy a proponer el compartir los pasajes conmigo, como estábamos haciendo en el grupo. Pero antes de hacer eso, quería nada más darte una opinión que tengo compartir, porque vi que invitaste a Eduardo Gutiérrez, ¿verdad? Eso es, sí, no es lo planeado, no. Primero, porque nuestro compartir es entre los dos, y segundo, porque Eduardo es una persona que, a diferencia de tú, que eso sí es algo que yo te agradezco y te reconozco, tú al principio reconociste a los católicos como cristianos. Eduardo Gutiérrez es algo que no hace, más bien los insulta y los humilla, y no tendría sentido entonces yo estar aquí, solo para dejar ese detalle. Ahora sí, sobre los pasajes, tocaste, a ver, los que ya habíamos tocado, habías tocado el pasaje que dice, si quieres
pues en esto puedes compartir un momento conmigo para que me ayudes a recordarlo, o sea, aprender el micrófono, ¿te parece? Sí, ¿cuál es? Ok, tocaste el que gracias a que Dios nos amó primero, ¿verdad? Nosotros lo amamos. Sí, que dice la palabra que nosotros amamos a Él primero, nosotros le amamos a Él porque ya Él nos había amado primero a Correcto. nosotros. En eso está correcto, en eso estábamos de acuerdo porque eso implica lo que, lo que sabemos. El Dios, al ser un ser libre y ser un ser que estaba antes que nosotros, Él visualizó, como te había dicho, al hombre, el crearlo y compartir con el hombre al serlo libre y que tanto el hombre tuviera la disposición de amarlo como él amar, porque los dos somos semejanza. Él es un ser libre que nos hizo con libertad para compartir entre ambos esa relación de amor que no es forzada, sino que viene de la libertad. Y también hay una interacción, ¿verdad? La libertad que él tiene se manifiesta en nosotros que podemos existir y ver su obra y decidir ser parte de ella. Luego tocaste el de Romanos, ¿verdad? Tocaste creo que uno de Romanos, sí, ya lo recordé, el que dijiste, el que habíamos tocado en el grupo, donde dice, no hay justo, ni no hay nadie que busque a Dios, ¿verdad? Pero ese yo te dije que tenía que ir en su contexto, no lo podías llevar de contexto, de fuera de contexto. El contexto no es el ver al hombre como un ser totalmente inactivo, porque eso no es lo que muestra la Biblia. Por ejemplo, yo te di una cita que era en Lucas, los papás de Juan el Bautista, que la cita dice, déjame ver si la recuerdo, si la tengo abierta. Ok, es en Lucas 1 cuando habla de los papás de Juan el Bautista y dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, ahí vemos, no podemos llevarlo al contexto que quiere llevar Romanos, de ver al ser humano como que Pablo lo propusiera como un ser que no tenía el mínimo interés en Dios. No ese es el contexto. La historia que comparte Dios con los humanos sí viene en relación de diferentes hombres que son justamente los modelos. Abraham, los papás de Juan el Bautista, hay muchos modelos, entonces hay que tener cuidado con ese contexto. Luego, y la Virgen María, ¿verdad? Es un caso obvio de ese compartir. Entonces, ahí es donde esa visión del hombre que se propone, llevando ese contexto por fuera, esa no la lleva a la iglesia. Pero luego, dejando eso, te digo sobre el libro de Romanos. Por ejemplo, el libro de Romanos se usa muchos de sus pasajes para decir, hablar sobre los seres que ya están llamados estrictamente a ser salvos y los que no. Como tú dijiste, es que hay unos que ya están decididos y otros que no. Y se usa mucho, no solo ese pasaje, sino hay otros. Y ahí entonces, por ejemplo, creo que es el capítulo 8 que se dice, y los predestinados, y me parece que aparece en el 8. Pero te comento así rapidito sobre el capítulo, sobre el libro en su totalidad, todo lo que es la carta a los romanos. La carta a los romanos no lleva ese contexto. O sea, aquí yo te dije, no saques ese pasaje del contexto, pero más que todo es el libro. El libro de Romanos no lleva el contexto de decir que hay unos que sí, otros que no. Por ejemplo, podemos ir al principio del libro de los Romanos, ¿verdad? Tú sabes que el capítulo 1 es simplemente una introducción donde habla con la iglesia de Roma y se dan saludos mutuos y se dan cariño mutuo en el capítulo 1, ¿verdad? Ese es un capítulo que me gusta mucho porque yo soy parte de esa iglesia, la de Roma. Pero luego ya al final del capítulo 1 y iniciando el capítulo 2 se propone la temática de Pablo y es el contexto. Entonces mira lo que dice el capítulo 2. El capítulo 2, empezando en su primer versículo, ¿verdad? Como digo, el capítulo 1 es una introducción que va avanzando y ya en el 2 vamos viendo la visión de Pablo. Entonces dice el capítulo 2 en el verso 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera
que tú seas. Vemos que Pablo jamás está proponiendo en su carta un contexto de esto sí y de estos otros no. Como que hay un grupo a un lado y otro grupo al otro lado. Digamos, el grupo de los siempre salvos y el grupo de los nunca salvos. Ese contexto no lo está llevando Pablo en su libro desde el inicio, porque tú tomas ya versos, creo que del capítulo 4 y del 8 y del 6 y puedes ir adelante, pero te estás adelantando. Desde el capítulo 2 vemos la visión de Pablo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Es el verso 1. Entonces vemos que Pablo no está proponiendo el contexto que tú quieres llevar a otros pasajes. Esa no es la visión de Pablo desde su inicio de la carta. Entonces, eso en cuanto a los romanos. Y luego tocaste el pasaje del último que habíamos tocado en el grupo, que era el de los hermanos, el de aquel que no ame a su hermano no puede amar a Dios, y ese es un pasaje que a mí me gusta, y casi que en el grupo habíamos quedado ahí. Por aquí vamos más o menos igual, entonces te voy a dar la palabra y luego pasamos, después de lo que tú digas, pasamos a ese, al que íbamos de los hermanos, el que no ame a su hermano no ama a Dios, ese verso. Así que, Ok, yo creo que, pues, bueno, que te puedo entender más o menos porque me ligaste las dos cosas, ¿no? Pero eventualmente, claro que me parece que aquí el problema que estamos teniendo es que estás ligando qué es ser justo y qué es ser justificado. Por ejemplo, nosotros, los seres humanos, no podemos ser justificados, y eso forma parte del plan de Dios, como te había dicho. Somos justificados por medio de la fe, y eso forma parte también del amor de Dios. De modo que no me podrías decir, porque ahora vamos a entrar en un problema aquí, y es que la persona puede ser justificado una sola vez, no puede ser justificado 2 ni 3 veces. Pero ¿qué cosa es ser justificado? Y este es el punto en el cual me parece que no entiende. Cuando una persona es justificado es que se hace justo delante de Dios. Ah, hermano Pedro, pero ¿por qué te hace justo Dios? Ah, por medio de creer en Jesucristo. Por haber Dios, el Padre, haber mandado a Jesús morir en la cruz, expiar tus pecados, no los del mundo, los tuyos, ¿verdad? Por haber creído, porque volvemos a lo mismo, gente se pierde y gente se salva, entonces tendríamos que decir, de alguna manera, y fuéramos a entrar a un acuerdo tú y yo, que la gente que se van al infierno, obviamente se van porque no conocen a Dios, pues nosotros lo entendemos porque eventualmente rechazan a Dios, porque como te había dicho, el malo, su maldad lo mata, ¿verdad? Ahora bien, claro que sí hay elección, siempre ha habido elección, que él llama, que no los llama a todos, ¿verdad? A los que hace justo, que por ellos tenemos paz para con Dios, a estos los justifica, que no a todos justifica porque la justificación es una vez y para siempre, ¿verdad? A estos justifica, pues a todos no los santifica Dios, ¿verdad? Y a todos no los glorifica, porque de hecho en la resurrección de los muertos vamos a ver que van a resucitar con su cuerpo de corrupción y otros con su cuerpo glorificado para vida eterna y el juicio, obviamente. Ahora mira qué curioso, porque por eso es que no me parece que lo entiende. Y aquí hay algo muy importante porque mencionaste algo que me interesó mucho y es el caso de María. Por ejemplo, de ninguna manera ustedes los católicos entenderían de que Dios hubiese dejado a María, ¿verdad? De alguna manera a su suerte, a que ella hubiese elegido que se hubiese perdido. Jamás. Entonces ahí vemos una elección de parte de Dios, una clara elección de parte de Dios de que María hubiese transitado el camino que Dios le dio que caminara desde el principio, porque en eso también yo creo, en la perseverancia de los santos. Ese santo que Dios escoge, lo lleva de la mano hasta que lo glorifica. Pues bueno, si es así, ese es el caso de María, según los católicos. También hemos podido ver también el caso de Pablo o el caso de Pedro, en el cual jamás apostatan de la fe. Pero vamos a la justificación para que puedas entender. ¿Qué pasa cuando Dios dice, Pedro, tú me conociste, tú creíste, y en el caso de ustedes, que ustedes dicen que bueno, que es por obra, yo no creo que sea por algún tipo de obra, pero bueno,
vamos a decir que sea por obras, y en el caso que tú vas a perseverar hasta el final, Dios dice, a partir de ahora, tú vas a ser justificado de una vez y para siempre. Bueno, aquí tenemos varios pasajes. Dice, Romanos 3:28, dice, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. También tenemos Efesios 2:8-9. Ahí tenemos que ir avanzando con esto para que podamos entender y desenlazar al final. Efesios 2:8-9 dice, porque por la gracia son salvos por medio de la fe. Es más, recuérdate, por ejemplo, en el caso de Abraham, ¿cómo podrían ser justos ellos? Ellos no tenían posibilidad de ser justificados si no era por medio de los méritos del Mesías que iba a venir. Nosotros creemos en el Mesías que vino y es fácil para nosotros, pero ellos tenían que creer en el Mesías que iba a venir. Por eso sí hay elección de parte de Dios. Lo que pasa es que tú lo estás viendo desde tu futuro, que es el presente de Dios. Pero Dios no lo ve así. Dios no va 50 y 50. Dios dice, este es mío y este me lo llevo hasta el fin del mundo. Además, si hay elección, tú no eres un robot, porque eso está dentro de la voluntad permisiva de Dios. Entonces, porque por gracia soy salvo. Entonces, vamos a ver aquí un pasaje que me gustó mucho, que estaba... Ok, aquí está. Creo que en Hebreos 10:14 que dice, porque por un solo sacrificio ha hecho perfectos y para siempre a los que están santificados. También tenemos Romanos 8:29 donde dice, porque a los que Dios conoció de antemano, fíjate, de antemano, dice la Biblia que desde el vientre de tu madre ya yo te conocía, ¿verdad? Dice, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó. Y al ser transformado según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos, entre muchos hermanos. O sea, que hay muchos pasajes en el cual esta justificación, en el cual cuando Dios te declara justo, perdona todos tus pecados de una vez y para siempre, te selecciona, te saca. Pero además hay algo innegable aquí, y es que realmente somos títeres, y somos títeres de quien tú jales el hilo. Porque si tú no eres títere de Dios, obviamente con tu elección eres títere del diablo. Entonces, eso tenemos que entenderlo porque hasta el diablo es el diablo de Dios y por eso te estaba diciendo que, por ejemplo, y ahí vamos a interiorizar un poco más en el tema, si tú le atribuyes algo bueno al diablo, le estás atribuyendo todo lo que merece de Dios. Por ejemplo, porque dice la Biblia que todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo digno viene del Padre de las Luces. O sea que no hay nada bueno ni de parte del hombre ni de parte de Satanás. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si algo pasa, por ejemplo, en el caso de Job, no sé si tú te has leído el libro de Job, Satanás entra a la presencia de Dios y le dice, ¿no has visto a tu siervo Job, que es justo? Y ahí entra todo el panorama aquel en el que el Señor le dice, bueno, pruébalo, pero no lo mates. Y todo tenía un plan para que al final fuera retribuido todo aquello, todo aquel panorama fue para probar a Job y que fuera retribuido todo lo bueno que al final tuvo. Entonces, decir de que todo lo malo que le pasó a Job fue de parte de Dios y todo lo bueno fue de parte de Satanás, entonces estamos entrando en una contradicción, es una dicotomía. De manera que entendemos de que todo lo malo se le atribuye a Satanás y todo lo bueno se le atribuye a Dios. Por eso decir de que el hombre tiene algo bueno y que por sus méritos él busca a Dios y que el amor que tú sientes hoy por tu esposa viene de tu parte y no viene de Dios, eso es mentira. Porque todo lo que no se fundamente en el amor y las bases del evangelio no perdura. Por eso es un matrimonio que dura a lo mejor 50 años, pero al final se separan. ¿Por qué? Porque no está Cristo en el medio. Porque la Biblia dice que es hasta cuándo, no es hasta que la muerte los separe. Bueno, no dice hasta que la muerte los separe, pero nosotros entendemos que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces quiere decir que es hasta siempre, y esa es la fidelidad. Entonces, de eso se trata, la fidelidad del hombre, el amor de Dios incluido, nosotros correspondemos a lo que Dios. Ahora, lo que me dijiste de que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Obviamente la palabra lo dice claro. Dice, si tú no has conocido a Dios, tú no vas a poder amar a tu hermano. ¿Por qué? Porque Dios es amor y eso es un atributo. O sea, no es una decisión, Él es amor. Entonces, por eso es que el ser humano recibe primero, cuando recibe a Dios, recibe el Espíritu Santo, es cuando recibe ese amor que emana. ¿Verdad? Porque dice que de la abundancia de la boca, de la abundancia del corazón habla
la boca. Así, literalmente por ahí es como va. Así que si quieres argumentar un poquito más, pues... Sí, sí, está, ahora yo creo que ya está poniendo bueno porque estamos alcanzando un versículo en común, ya estamos llegando al de los hermanos. Pero antes de que yo te alcance ahí, nada más un chance para recapitular. Creo que son solo como 3 ideas. Una, la que dijiste cuando me decías, es que la justificación no la entiendes. O sea, la justificación, el que ha mencionado eso fuiste tú. No, me dijiste algo, No me hemos hablado dijiste de que era un hombre justificación. justo. Y cuando un hombre se hace justo, es Correcto, porque porque ya ese hombre está justificado por parte de Dios. Un hombre se hace justo cuando empieza a tener paz con Dios, como te había explicado, y automáticamente Dios lo declara, exactamente por los versículos que te leí. Espera, no me cortes porque si me cortes me da la idea. Tú dijiste, tú no entiendes la justificación, yo no he mencionado justificación, ni siquiera yo podría decir que tú entiendes la justificación porque aunque tú sí tocaste lo de justificación, lo tocaste tú, o sea, no lo tocamos al mismo, no los tocamos en conjunto, o sea, te fuiste por ahí, pero yo no estaba participando de la conversación. Lo que sí toqué yo y lo que sí estábamos en común era en Romanos, en que no sacar de contexto el Romanos al decir, proponer esa visión con el texto que tú sí habías tocado primero, de ver al hombre como algo desechable, cuando no es esa la realidad de la Biblia. Porque luego yo pasé al de Lucas, donde ya leíamos lo que decían. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, la visión que quería sacar de Romanos no es la visión de la Biblia. Y más que eso, más que ese capítulo, yo te toqué el contexto de Romanos en general, donde en el contexto lo empieza a dar Pablo desde el 2, un poquito del final del 1, pero sobre todo empieza desde el 2, donde dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, es decir, ese quien quiera que seas te incluye a ti. Y ese quien quiera que seas me incluye a mí, porque si no nos incluyera a nosotros dos, entonces no sería quien quiera. Perdóname, ¿qué pasaje que estás leyendo? Estoy leyendo el verso 1. ¿De Romano qué? Desde el capítulo 2. Ok, dime, ¿de Romano qué? Romanos capítulo 2, el versículo 1. Ok. Sí, lo que yo te estaba diciendo es que dice quien quiera que tú seas. Y si se usa quien quiera, significa que es quien quiera. O sea, tú eres quien quiera y yo soy quien quiera, porque no se podría usar esa palabra si no fuera quien quiera, es quien quiera. Entonces, no hay que sacarle el contexto ese que te decía. Y luego tú me tocaste algo que sí me gustó, que era los matrimonios. Es un muy buen ejemplo porque ahí hay mucho para hablar del amor de Dios. Tú dijiste, hay matrimonios que necesitan de Dios, porque si no terminarían como muchos otros ejemplos que todo el mundo conoce de matrimonios que no duran nada y la unión se rompe de manera que no tuvo que haber sido. Eso es correcto. Hay matrimonios que se fundamentan, van creciendo el amor, lo crecen con Dios y otros que no. Como tú habías tocado en el grupo de Slack, sin mí nada pueden hacer. Es decir, el amor, que es una opción libre, tiene que ir acompañado con Dios. Pero hay un detalle muy importante. El matrimonio que crece como tú lo planteaste, ese matrimonio que logra vencer hasta la muerte, y el que fracasa, los dos tienen algo en común. Los dos fueron una opción libre. Tanto la persona que fracasó en su matrimonio tuvo la opción libre de hacer ese matrimonio, no fue obligado a hacerlo. La persona que lo llevó de la manera correcta, que logró hacer que ese amor que se propuso libre creciera, también lo hizo de forma libre. Entonces, el amor, siempre el caso que sea, parte de la libertad. Tú dijiste, es que Dios llama a unos. No, nos llama a todos, porque todos, desde, como tú dijiste, desde el nacimiento, cualquier ser humano del planeta fue llamado a ser un ser libre. Y por eso estamos hoy aquí como seres libres, porque así nos llamó, para que seamos libres y entremos en interacción con la libertad que tiene Dios y con el amor que tiene Dios, y los dos vayan de la mano, como tú dijiste. Pusiste el caso del padre. Yo le daría la mano a mi hijo, pues claro que tú se la darías, pero si el hijo no quiere, ya habrá un momento en el que tú no se la puedes mantener, no puedes mantenerlo de la mano.
porque el hijo, si tú tienes un hijo, no sé si lo tienes, pero si lo tienes, es una persona libre. Y habrá algún momento en que para que las dos manos vayan unidas, él tiene que estar de acuerdo con eso, no puede ser forzado. Entonces vemos que todos los ejemplos que has dado, todos nacen del mismo punto, de la libertad, igual los matrimonios. Y por último, por último, el llamado ese, dije, todos venimos del mismo llamado, es decir, todos hemos sido conocidos desde que fuimos, desde antes de nacer. Pero también el llamado sigue constante. Esa libertad sigue siendo llamada en todos, no solo en unos, en todos, porque lo dice en Timoteo, ¿verdad? Dice en Timoteo 2:4, en 1 Timoteo 2:4, Él quiere que todos los hombres sean salvos. O sea que Él no quiere, Dios, que ninguno no logre crecer su amor como un matrimonio santo lo hace. Él quiere, por ejemplo, con el caso del ejemplo del matrimonio, tú sabes que en la Biblia toman mucho el matrimonio para ver nuestra relación con Dios. Por ejemplo, la iglesia es puesta como una esposa. Entonces, Él quiere que todos trabajemos por eso ese matrimonio que tenemos con Dios, pero desde la libertad. Él lo quiere para todos. Y creo que esos son los apuntes que tenía de tu última intervención. Y ahora sí, el verso clave es el que tú has dado. El verso si quieres me das la cita, por favor, que yo no me la sé de memoria, la que tienes de ese de los hermanos. ¿De cuál? De el que ama a su hermano. Nosotros no vamos a ver por qué nos amo primero. No, el de los hermanos, en que el que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano miente. ¿Cuál es esa? Espérate. Eso está en Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4, sí, creo que está por ahí, 19 o 20, algo así. Ok, déjame ver. Primera de Juan 4. 4:19, no. Déjame ver el 20. Sí, es el 20. Primera de Juan, Primera de Juan 4:20. Ok. Ajá, aquí, ahora sí estamos en el mismo. Dice, déjame que yo lo lea, luego tú lo lees si quieres y entre los dos lo vemos. Dice, si alguno dice, otra vez vemos, así como Pablo decía, cualquiera, aquí también vemos, si alguno dice, o sea, no está definido. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Por eso es que yo al principio comentaba, yo no participaría en un diálogo con Eduardo Gutiérrez, en este caso el nuestro que tenemos tan lindo, porque yo no estaría conforme en estar junto a personas que aborrezcan a su hermano. Aquí eso no se ha visto y creo que ese va a ser el ejemplo para todos, pero ahora veámoslo ya desde la parte doctrinal. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Déjame ver si era hasta ahí que lo habíamos visto, o era hasta el 21. A ver. Ok, entonces creo que era hasta el 20. Sí, realmente. Ok, entonces, ¿qué es lo que vemos en ese verso? Que el amor de Dios, que todos estamos llamados a amar a Dios, porque si fuimos hechos libres para eso, para que haya amor en nosotros, y ese amor continúe con Dios de la mano, como tú pusiste el ejemplo, ese amor se debe manifestar desde la libertad. ¿Y cómo vemos una opción de la libertad aquí? Porque tú estás de acuerdo y yo estoy de acuerdo en que Dios no lo impone. Pues aquí vemos un pedido de amar a los hermanos, pero no vemos la imposición. Tú jamás vas a ver en la Biblia que alguien ama a su hermano porque Dios lo obliga. Ese amor es parte de la libertad. Y ahí se ve claramente en los hermanos. Tenemos que hacerlo libremente, porque si no, si rechazamos a las personas y las tratamos mal, jamás va a ser, por Dios que lo conoce todo, jamás va a identificar luego nuestro amor hacia Él, porque si rechazamos a aquellos, jamás va a ser muestra de que sí lo aceptamos a Él. Entonces ahí vemos la libertad.
estamos llamados tanto a amar a Dios y a tanto amar a nuestros hermanos como una opción nuestra, no es algo impuesto. Gracias. Ok, mira, hay algo aquí que quiero que entiendas bien. Yo no estoy diciendo de ninguna manera de que el hombre no tenga libertad. De hecho, lo que lleva el hombre a no reconocer a Dios es su libertad, obviamente, pero eso no quita que haya elección. Ahora, cuando tú me dices, hay libertad para amar, estás atribuyéndote a ti el amor. Volvemos a lo mismo. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni uno. Primero, no hay quien entienda, no hay quien entiende y no hay quien busca a Dios. O sea, si tú tienes estas tres cosas y tú recopilas esto, te das cuenta que el hombre separado de Dios no ama. Puede querer por un interés. Recuérdese qué cosa es el amor. El amor es 1 Corintios 12, todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta. O sea, ese es el amor. E inclusive el amor de Dios es ágape. El amor de Dios no es como el de nosotros. O sea, nosotros no amamos, y ahí es donde volvemos a Primera de Juan. Nosotros no amamos a Dios porque nosotros queremos, sino porque ya ahora, como dice aquí, ya tú tienes a Dios. Por eso la prueba está, y ahí donde te está condicionando, te está diciendo, no, es como decía Santiago. ¿Qué te decía Santiago? No me diga que tienes fe si tú no obras. No está diciendo que eres salvo por obra, lo que te está diciendo es que esa fe que obra es la que demuestra tu amor por tu hermano. Entonces, fíjate, léelo desde el versículo 17, donde dice, en esto se ha perfeccionado, eso es 1 Juan 4, del 17 al 21. El amor en nosotros. ¿Por qué se tiene que perfeccionar el amor en ustedes? Porque el hombre no tiene amor, el hombre no es capaz de elegir amar, el hombre siempre va a elegir pecar, el hombre siempre va a elegir dudar, el hombre siempre va a elegir caer. Por eso ahora, desde esta perspectiva, la palabra dice que si el justo se cae 7 veces, ese justo se levanta, pero ese justo es el que ya Dios, creyendo que le da su Espíritu Santo, entonces lo puede convencer de justicia y verdad, o sea, o justicia y la maldad que lo convence. En esto se ha perfeccionado el amor, en nosotros que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él, así somos nosotros en este mundo. ¿Quién? Jesús. Es el atributo de Jesús, no es de nosotros. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿cuál es el perfecto amor? El amor de Dios. Echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí que castigo, y a eso es lo que se inclina el hombre, no amar, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, y ese es el contraste. Por eso dice ahora el 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, y aquí el punto principal es el amor de Dios y Dios no el hermano. Por eso dice, si tú no amas a tu hermano es porque tú no has conocido a Dios. Aquí no está condicionando, está diciendo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿A quién? A Dios, no al hermano. Si alguno dice ahora y dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, entonces es la prueba de que usted no ha conocido a Dios y usted es un mentiroso y sigue muerto en sus delitos y pecados. Yo parafraseando, pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios? ¿A quién no ha visto? ¿Te das cuenta? Ese es el contraste, no es el hermano, es el atributo del amor de Dios puesto en el hombre para que sí ahora pueda amar a su hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que sin ese atributo de Dios en ti, usted es un muerto, es un zombi caminante. O sea, por esa parte. O sea, y así es como se debe interpretar en el contexto entero. Ahora bien, quiero leerte algo porque me sigues diciendo que no hay elección. Y también me pones el problema, no me acuerdo si creo que fue Pedro algo que me dices que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Sí, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero vemos a la pregunta, eso forma parte de la voluntad permisiva de Dios. Oh Jerusalén, decía Jesús, por cuánto quise unirte y tenerte como pollo, como Dios una a su pollo, como la gallina une a sus pollos, pero tú no quisiste. Eso es voluntad permisiva de parte de Dios, que no tiene que ver con la voluntad declarativa cuando Dios dice, este es mío, María es mía, Pablo es mío, Judas no es mío, Alberto es mío. Entonces sí hay libertad, pero ahora te voy a demostrar de que sí hay elección porque Dios, mi querido amigo, o Jesucristo,
No vino a morir por los pecados de todo el mundo, como usted dice, entendiendo primero de que todo el mundo no es el 100% del globo terráqueo como tú lo estabas viendo, porque la Biblia hablaba de todo el mundo como los gentiles, eso se llama universalismo. Y la parte que yo te propongo aquí es la expiación limitada, en el cual ahí sí vamos a ver que hay elección. Y tenemos muchos pasajes con respecto a eso. Ya viendo ya que esto también forma parte de la efectividad del amor de Dios en los hombres en el cual elige para salvar. Hebreos 7:27 dice que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Por quién? Por los de su pueblo, no por los de todo el mundo. Y en los pasajes aislados que te dice todo el mundo, te das cuenta que son o los gentiles o los otros que no eran judíos. Como por ejemplo, fue Juan el Bautista y dice la Biblia que estaba bautizando y dice que salió todo el mundo a bautizarse. Pues no fue todo el mundo que salió a bautizarse. Es como cuando usted va hoy, por ejemplo, a la misa y usted ve que está llena la misa. Y su esposa le pregunta, que no fue a la misa, le pregunta, amor, ¿cómo estuvo la misa? Y tú le dices, mi amor, fue todo el mundo a la misa. Eso estaba repleto, pero ¿acaso fue el 100% del globo terráqueo? No, ¿verdad? Fue todo el mundo que tú creíste que en por ciento era casi el 100% de tu congregación o de las personas que se congregaran, que iban a misa contigo. Esto es un parecido. Por eso si hay elección por los que muere Jesús, Hebreos 9:7 dice, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ¿qué? De la ignorancia de su pueblo. O sea, y tomemos en contraste el Antiguo Testamento. ¿Qué era el Cordero Pascual y por quién moría el Cordero Pascual? Si no era por los pecados de Israel, ¿verdad? Así también vino Jesús a morir por su pueblo y, como dice la palabra, que a los suyos vino, pero a los suyos no le correspondieron y por cual a todos los que le aceptaron y le creyeron, estos son llamados hijos de Dios, somos nosotros que somos injertados, que esa es la iglesia. Eso está en Éxodo 12 al 5, que está el Cordero Pascual. Por eso Mateo 1:21 dice, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, por el cual salvará a quién, a su pueblo de su pecado. No dice que iba a salvar a todo el mundo. Aquí vemos una clara elección de lo que es la elección para las personas por la cual vino a morir Jesús. No fue todo el mundo, ¿verdad? También tenemos Juan 1:11-12, donde dice, a los suyos vino y a los suyos no recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. A los que creyeron, no fue a todos, no fue aquello, no fue a que le propuso y le dijo, ¿tú quieres creer en mí? No, tú no quieres creer en mí, no. Volvemos al punto de los apóstoles, querido amigo. Yo no veo a Jesús diciéndole a Mateo, vamos, y Mateo diciéndole, no, Señor, déjame un momentico. No, a Mateo se le salieron las lágrimas y automáticamente lo siguió. ¿Era elegido o no era elegido? Pablo no era lo mismo, Jacobo, Pedro, todos los que le siguieron. ¿Acaso no hubieron algunos que se fueron? Sí, hubieron algunos que se fueron, pero ¿por qué se tenían que ir? Porque no eran del Señor. Entonces, ahí tú ves una clara elección de lo mismo. Si quieres hablar un poco o comentar un poco, si no, ahí tú sabes, lo vemos con lo mismo con los patriarcas, con todas las personas del Antiguo Testamento, en cual fueron salvos de la misma manera. Sí, claro, déjame comentar. Sí, te estuve escuchando y dijiste cosas que yo siento que sí aportan al diálogo, o sea, no las vi tan fuera de base, vamos, me dio gracia que dijiste, ahora te dijiste algo que me hace volver a Romanos, o sea, ese volver a Romanos es por tu decisión, porque yo lo expliqué Romanos, entonces no hay necesidad de volver ahí. Luego tocaste el punto de el todo, cuando el todo se refiere a lo conocido o al 100% del globo terráqueo, también eso me dio gracia, porque yo estoy de acuerdo contigo, o sea, yo estoy de acuerdo contigo en identificar
qué significado está teniendo la palabra todo. Estoy de acuerdo. Por eso yo te lo puse justamente con Romanos. Te puse el verso 1, donde dice cualquiera. Es cualquiera significa el 100% del globo terráqueo, porque si no, no se puede decir cualquiera. Entonces ahí yo te estoy haciendo ver que yo creo en eso de ir viendo las palabras en su adecuado contexto. Te lo puse en Romanos. Estoy de acuerdo en hacerlo con el resto de libros. En Romanos 2.1 habla de cualquiera, del 100% de todos. Luego también, tú dijiste, es que yo tengo un pasaje donde muestra que no habla del 100% y te fuiste a Hebreos. Déjame ver si lo anoté bien. Te fuiste a Hebreos 7. Hebreos 7, ¿qué? ¿Me puedes dar el verso de Hebreos cuando dijiste por su pueblo? Yo no tengo nada anotado, yo prácticamente yo te estoy predicando aquí, yo no tengo nada anotado. Pero no, pero me refiero, cuando usaste el verso de Hebreos que dijiste, Jesús no murió por todos, sino por su pueblo, Hebreos, ¿cuál era la cita? Deja ver, espérate. Era Hebreos algo, Hebreos 7 algo, donde dice todo sumo sacerdote, me parece. Espérate, eso está en Hebreos 7:27. Ok, déjamelo ahí. Hebreos 7:27. 7:27. Espera. Porque en Hebreos está... Bueno, déjame... dame un minuto, es que te fuiste muy arriba, te fuiste casi a los Hebreos. Ok, déjame tomarlo desde el 22. Creo que desde ahí se puede situar bien. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hay que recordar que aquí en este capítulo lo que está haciendo el escritor es hacer una diferencia entre el pacto que manejaban los sacerdotes de los levitas al sacerdocio que viene a Jesús a llevar a cabo en la tierra, que es el de Melquisedec. Esa es la diferencia que está haciendo. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Aquí estamos viendo la diferencia entre levitas y Melquisedec, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los de su pueblo. Aquí vemos el contexto, o sea, está súper sencillo. Él no está diciendo que Jesús vino a morir solo por su pueblo, está diferenciando qué es lo que hace más grande a Jesús con su sacerdocio en Melquisedec de lo que tenían los levitas. Dice de nuevo, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cuál nos conviene? El que tenemos ahora, el de Melquisedec. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, porque no tiene necesidad cada día, él no le hace falta, como si él le hacía falta a los sacerdotes levitas, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, vemos que no es el contexto que tú le querías dar, y más claro está si vamos al 25, donde dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Ahí ya está diciendo a quién está enfocado Jesús. Tú te dijiste, lo dice en el 27, no es cierto, en el 27 no está hablando de eso. Lo dice en el 22. En el verso 27, el que tú usaste, lo que nos está aclarando es la diferencia entre la grandeza de Jesús con la de los levitas. Eso por un lado. Y por otro, lo último que dijiste, aparte de Hebreos, dijiste lo de la elección. Dijiste, es que mira, no es lo mismo ver a un Pablo que fue escogido y Dios lo agarró para él. Ahí yo noté que tienes una diferencia de que ves diferente el amor a lo que yo veo. Cuando yo digo que el amor es del hombre, no me refiero a que es un amor perfecto donde no hay fallas, como tú lo hiciste ver. Tú hiciste ver el amor
que solo es posible con Dios porque solo con Dios no vamos a fallar, solo como Dios vamos a ser perfectos. Tú usaste la palabra, nos vamos a perfeccionar. Sí, eso es correcto. Pero cuando yo digo que el amor viene de la opción libre del hombre, no me refiero a que ya el hombre tiene eso. Cuando yo digo que el amor viene del hombre, me refiero no a que el hombre no falla y por eso es un amor perfecto, no. El amor tiene el llamado a amar, pero no tiene esa perfección. Y lo vemos en Pablo. Tú usaste el ejemplo de Pablo y el ejemplo de Pablo es perfecto. Porque, ¿qué dice Pablo? Cuando él estaba amando y él estaba construyendo su amor con Dios, ¿cierto? Tú lo dijiste. Pablo mismo dice, hago el mal que no quiero lo hago y el bien que sí quiero no lo hago. O sea que vemos que no, que aunque que no estamos relacionando aquí la perfección de no hacer nada equivocado. Tanto los que se están perfeccionando con Jesús tienen ese proceso que justamente ahí es donde los católicos difieren de lo tuyo. Casi que todo lo podríamos llevar muy bien, pero hay que tomar en cuenta el proceso. El proceso de la salvación, los católicos lo ven a lo que es un proceso, es algo largo. Si quieres, no me quiero enredar mucho en esto porque lo puedo tocar luego, porque estoy definiendo los puntos que tú tocaste, pero quería quedarme en esto de Pablo. Pablo dice, hago el mal que no quiero y el bien que sí quiero no lo hago. ¿Por qué? Porque Pablo aún era, a pesar de que ya estaba caminando junto a Dios, es libre y tiene que forzar, él tiene que querer seguir extendiendo ese amor tiene que venir de su libertad. Y por eso ahí volvemos a lo de los hermanos. Primera de Juan 4:20. El que dice que ama a Dios, ahí vemos otro pronombre que abarca el 100% de la totalidad. Como dijiste tú, dice si alguno, o sea, cualquiera, si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, si alguno. ¿Quién es ese alguno? Cualquiera del 100% de la totalidad que se atreva a decir que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, está mintiendo, porque en su libertad una cosa es decirlo de la boca y otra cosa es ser partícipe de esa elección libre. Eso es lo que te quería decir. Gracias. Sí, mira, fíjate que tengo pocos puntos, porque yo no he podido apuntar nada, porque no tengo nada aquí para apuntar lo que estaba diciendo, pero he estado captando más o menos por lo que me estás diciendo. Primero, el mismo ejemplo de Pablo, el mal que hace, el mal que hace que no quiere hacer, obviamente volviendo a confirmar lo que te estoy diciendo, que nada bueno viene del hombre, y que mejor hombre que era Pablo, y que mejor lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? El que más posible, el que más escribió en el Nuevo Testamento, que consideramos nosotros palabra de Dios. Por eso es que se debería perfeccionar el amor, porque el hombre no tiene amor propio. El hombre no lo tiene. La Biblia, y si tú tienes algún pasaje que después, ahora cuando vengas a tu intervención, me puedas dar, de que el hombre tiene amor propio, que es de él, de que él lo produce y que no es de Dios, pues bueno, por favor me lo das, ¿verdad? Ahora bien, cualquiera. Cuando yo estoy diciendo cualquiera, yo le estoy dando la oportunidad que cualquiera pueda creer, pero tú lo estás dando como si fuera al azar. Bueno, que cualquiera por elección, que Dios está viendo de arriba y dice, ay, mira, se me fue Pedro, este no va a creer. Pobrecito Pedro, se va a ir al infierno porque no, Dios no es así. Ese cualquiera que te está diciendo, obviamente, entra entre el parámetro de los que creen y los que no creen. Y obviamente, y ahí está la inspiración. Cualquiera que Dios trae, mira, el Señor dijo, Padre, cuando estaba orando, ¿verdad? Al que iba a ir a la cruz, Él le decía así literalmente, que de los que tú me has dado, el Señor le decía, Padre, yo voy a la cruz, yo parafraseando, pero de lo que tú me has dado, de eso ninguno se ha perdido. Yo voy a la cruz y yo te lo entrego para cuando yo venga, Señor, yo no te pido que tú lo quites de este mundo, sino que lo deje. Dice la Biblia que nadie puede venir al Padre, nadie puede venir a Jesús, ¿verdad? Si el Padre primero ya no se lo dio a él. O sea, que volvemos a ver el problema de la predestinación y el amor de Dios preciso para que el hombre se salve, específicamente como Él lo planeó. Pero mira, fíjate, para que tú veas que no es ese cualquiera al azar que viene y dice, ay, yo voy a creer y dice, sí, te acepto. No, es que esto ya está predeterminado ante la fundación del mundo.
Por eso vemos Segunda de Tesalonicenses 2:13, el cual dice, pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio, ¿para qué? Para salvación. ¿Mediante qué? La santificación por el Espíritu, la fe y la verdad. Más claro en el agua. Efesios 2:5. Elección por amor de Dios. Aún estando muertos nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 1:7 dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre? En el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Cristo, solamente en Él. ¿Acaso puede decir eso un inconverso estando seguro en un indicativo activo de que ya Él hizo? Efesios 2 del 6 al 8 dice, y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, y eso es un presente activo indicativo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para que nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y aquí viene, esto no es de nosotros como tampoco es el amor. Nosotros no tenemos nada que podamos atribuirnos a nosotros. Todo lo bueno viene de Dios. Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y la Biblia dice, yo tengo misericordia de quien quiera tener misericordia y de quien no quiera no la tengo. Así literalmente dice el Señor. O sea, Él ama y no quiere que nadie se pierda, pero volvemos a lo mismo, de que se pierden. De la regeneración por la renovación del Espíritu Santo. También tengo Hechos 15:11, donde dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos, si estaba hablando de aquellos de los antiguos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y así tengo un montón de versículos que se hablan de la elección. Dice Hechos 20:32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder, ¿para qué? Para sobreedificarlo y daros herencia con todo. ¿Quién? Los que ya están santificados. Romanos 4:16 dice, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, en el cual el Padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quienes que creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Y por ahí tengo un montón de versículos que te hablan de esto, de la elección, de la salvación hecha y ya, desde antes, no es que va a ser, es que ya. Es más, tenemos que entender una cosa, de la única manera de que el Señor, por amor, puede salvarte es, como estuvimos viendo, es justificándote y perdonando tus pecados de una vez y por todas, porque obviamente si no pasa eso y no corta la enemistad que hay entre Dios y los hombres, automáticamente tiene que castigarte cada vez que tú pecas. Entonces, ¿acaso solo se lo hace un elegido? ¿Acaso literalmente? O sea, yo no estoy diciendo de que Dios no ame a todas las personas. Eventualmente, tú no amas, ¿verdad? A un hijo, tú no lo amas eventualmente como tú amas a una persona de la calle. Obviamente que no. Así que, y mucho menos tiraría el sacrificio de Jesús por la borda. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Para que todo aquel que en Él crea, y ese que crea obviamente no está al azar, ese que crea va a creer desde el principio, ya se creyó. Así que si quieres puedes argumentar un poco más. Ok, gracias. Creo que vamos pues sí, llevamos 1 hora y 24, así que vamos a ir terminando porque íbamos a hablar poquito tiempo.
Ok, Y hemos hablado bastante. no, está bien, podemos podemos terminar pronto, no te preocupes, pero déjame entonces decir, déjame ver qué puedo decir. Mira, tú dices, es que tengo un montón de textos guardados que puedo ir sacando para mostrar este punto. ¿Qué te digo? Tienes un montón de textos, pero sin revisarlos, o sea, no estás revisando ningún contexto. En el que revisamos de Hebreos, el contexto de Hebreos 27 lo habías cambiado. En el que revisamos de No lo Romanos cambié. también. No lo cambié. Recuérdate que tú sabes por qué no te lo toqué más, porque hacía la misma referencia de la expiación como se hacía en el Antiguo Testamento, como lo iba a hacer Jesús si era por el mismo pueblo. Y por eso te expliqué al principio de que el problema ahí estaba cómo se veía el Cordero Pascual y por quién era sacrificado. Entonces ese era el contexto de ahí, de lo que estuvimos leyendo. Ok, mira, ahorita lo repaso, pero si no me cortes porque si no se me va la idea. Lo que te estaba diciendo era que vimos algunos pasajes donde al hacer una revisión del contexto era diferente. Entonces, cuando tú me dices, tengo otro montón guardados, pues lo puedes tener, pero si no vamos a ver con qué contexto los estás viendo, pues los podrías utilizar para cualquier cosa. Entonces ahí yo no tengo nada que ver. Luego tú dijiste, en esa parte, en ese versículo donde aparece la palabra cualquiera, hay que agregarle un parámetro. Eso te lo respeto, me quito el sombrero, porque me imagino que de ese cualquiera tú no eres parte, supongo que así lo es, o sea, tú no te incluyes en un cualquiera. Mis respetos, o sea, me quito el sombrero, te lo aplaudo, te lo admiro, pero no te lo creo, porque ahí dice cualquiera, y cualquiera significa cualquiera. De hecho, para hacerlo más correcto, tengo la definición, la busqué aquí en internet, dice cualquiera, pronombre indefinido. O sea, no podemos hacer ninguna definición sobre ese pronombre. Tú dices, yo sí hago una definición y le agrego mis parámetros y yo te lo aplaudo, te lo respeto, me quito el sombrero, pero no te lo creo y yo no lo voy a hacer porque si quieres agregarle tus parámetros a tus pronombres, eso es cosa muy tuya, yo la respeto, no le veo, no, como esto no es algo forzado, tú tienes el derecho a agregarle tus parámetros a donde tú quieras agregarlos, pero sí te dejo la definición de cualquiera. Designa un elemento no determinado, o sea, si tú quieres determinarlo de tu forma, es muy respetable, pero yo no lo comparto. Cualquiera es indefinido. Y ya con entender eso de indefinido, lo importante no es la palabra, lo importante es entender el contexto de lo que piensa Pablo, porque tú te vas mucho a capítulos como el 8 o el 4, pero te quieres adelantar a Romanos sin ir de la mano del pensamiento de Pablo. Y Pablo tenía un pensamiento, utilizaba pronombres indefinidos. De hecho, en el capítulo 2 hay más, pero es innecesario ir viendo todos los del capítulo 2 y tú le vas a agregar tus parámetros a ellos, es muy respetable. Pero el pensamiento de Pablo era indefinido. De hecho, por eso luego Pablo dice su frase que es muy conocida en el cristianismo a nivel mundial, es muy conocida, tú no la ibas a mencionar, yo estoy de acuerdo con que no la menciones, pero es parte del pensamiento de Pablo por esto que estamos viendo, porque él no estaba definiendo. ¿Y cuál es esa frase muy conocida? La que Pablo dice, si no me equivoco, corramos hacia la meta, no como que ya lo hayamos alcanzado, sino como aquel que lo quiere, algo así. Vemos por qué dice Pablo esas frases y esa es conocida a nivel mundial. Tú en ningún momento le ibas a citar porque no te gusta. Pero lo que yo no estoy diciendo que te tenga que gustar, lo que estoy diciendo es que hay que recalcar el pensamiento de Pablo. Pablo empieza su carta a los romanos en el capítulo 2, donde él ya empieza a hablar como maestro, diciendo cualquiera, cualquiera es indefinido y tú quieres definirlo a tu modo, eso ya es cosa tuya. Luego tú me dijiste, dame un verso bíblico donde diga que el hombre, logra amar. Lo que produce amor por sí mismo. Correcto. ¿Cómo te digo? Por eso yo quería decirte la definición de amor, que es la que nos propone la Biblia. El amor, y tú dijiste, no podemos atribuir al hombre lo bueno. Y yo estoy de acuerdo. La Biblia propone que no hay que atribuir todo lo bueno solo al hombre. Estoy de acuerdo. Pero en ese mismo verso de Pablo donde él dice, lo bueno que yo
quiero hacer, no lo hago. Él no lo hace, pero sí quiere hacerlo. Ahí estamos viendo la libertad. De esa libertad es donde viene el principio del amor. Está bien, no se lleva a cabo, pero sí nace de él. Entonces, ahí es donde hay que entenderlo. Claro que Dios hace que eso sea perfecto, como tú usaste muy bien la palabra, perfeccionémoslo. Eso es correcto. Pero hay que ver que Pablo dice, lo bueno que yo quiero hacer, no lo hago, pero él sí tiene el deseo, él sí tiene la voluntad, él sí tiene las ganas de hacerlo. De ahí viene la libertad del amor. Luego dijiste, mm, bueno, luego dejamos pendiente el de los hermanos. El de los hermanos, la cosa era otro pronombre indefinido. En 1 Juan 4 dice, si alguno, supongo que ese alguno tampoco te incluye a ti, porque tú le agregas tu parámetro al pronombre indefinido. Eso no se puede hacer, pero es respetable. Lo que yo quiero ver es con Mateo 25. Mateo 25 es la respuesta a ese de Juan 4. En Mateo 25, a partir del 31 viene otro pasaje que es conocido a nivel mundial en el cristianismo, que es el juicio. Ese juicio dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí, bueno, esto ya lo tocamos, ¿verdad? Dios, desde que es todo ser humano, el planeta Tierra, desde antes de nacer, ya está preparado para esto. Pero ¿por qué hay unos que sí y otros que no? Por eso te digo que es la respuesta a Juan 4, porque dice, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. ¿Eso de dónde surgió? De la voluntad libre, de ese amor que nos ha dado Dios, pero que nos lo pone libre y nos motiva a amar al hermano, no lo fuerza. Entonces vemos que esa acción de participar sí tiene trascendencia, no es como en el calvinismo, que es rechazado por la Iglesia Católica, porque el calvinismo dice, el hombre no tiene nada que ver, pero nada. En cambio, aquí vemos en el juicio que el hombre sí tiene que ver, porque el hombre libremente ha aceptado, ¿qué ha hecho libremente? Ha hecho cosas como estas, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo al Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? ¿Cuándo hicimos eso? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciereis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces vemos que cuando Jesús nos invita a amar y Dios nos invita a amar al prójimo de forma libre, porque Él no nos puede forzar a hacer eso, de forma libre nos está invitando a ser parte del plan de la salvación del cual sí participamos, ¿verdad? Como te digo, no es como el calvinismo que dice no hacemos nada, no es correcto, nosotros sí hacemos parte de ese plan de salvación. Listo, si quieres agregas algo y luego terminamos. Sí, bueno, el que me hayas dicho, por ejemplo, cuando generalizas y dices cualquiera, como el mismo ejemplo que te puse, que usas en el universalismo, cuando estamos hablando de, cuando tú me dices cualquiera, yo me imagino que tú estás pensando de que es, vuelvo y te recalco, al azar. Pienso que ese cualquiera es como que Dios estuviera detrás de bambalín y dijera, ahora cualquiera que crea en mí, entonces ese se va a salvar. Dios ya tiene un plan desde el principio.
Dios ya sabe, como mismo tú estás diciendo, antes de la fundación del mundo, quién va a ser o no. Y obviamente que en el hecho de que Pablo, el mismo Pablo, puede haber dicho cualquiera, no está definiendo que ese cualquiera sea todas las personas del mundo, porque ese cualquiera puede incluir a ese grupo selecto desde el principio. O sea, porque comprobado, como te he dado muchos versículos y capítulos aquí, donde sí hay elección para muchas cosas. Ahora bien, algo que me llamó la atención y con esto ya quiero terminar porque me llamó mucho la atención de Hebreos 7, pero si te vas a Hebreos 1, te darás cuenta cómo empieza la carta. Y dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres y a los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quienes constituyó herederos de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y ahora fíjate aquí, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas, las palabras de poder, habiendo efectuado, escucha aquí, la purificación de quién, de nuestros pecados. Tú pudieras universalizar eso y decir, bueno, son los pecados de todo el mundo. No. La carta está hablando de los nuestros, elegidos, nuestros pecados, de los de nosotros. ¿Por medio de quién? De sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Viendo para que puedas ver el contraste de por qué es que no se puede universalizar todo lo que vemos como cualquiera, como todos, como nosotros, es en dependencia del contexto. Así que bien, creo que me hablaste, pues no pude notar, sencillamente estoy escuchando por arribita y no tengo muy buena memoria. Mateo 25, la elección de cuánto me diste y cuánto hiciste. Obviamente volvemos, mira, la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer. Volvemos a lo mismo, el hombre está muerto si no tiene el motor. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene el Espíritu Santo? Yo nunca he dicho que no hay libre, que tú no puedes tener libertad en lo que tú haces, obviamente, pero esa libertad corresponde a quien jale de tu hilo. Porque, por ejemplo, vemos todo lo bueno, todo lo agradable, todo que viene del Padre de las Luces. ¿Quién es ese? Nuestro Dios. Todo lo bueno cuando se ama, por eso Pablo, vemos a lo mismo y seguimos redondeando. Pablo decía, lo bueno que quiero hacer no lo puedo hacer porque soy malo desde el principio, no me corresponde hacer lo bueno, no puedo. Pero ¿por qué lo hago y por qué persevero? Y ojo, lo que dijiste, el que persevera, el de llegar a la meta, está hablando de galardones, no está hablando de salvación de ninguna manera. Esos galardones está hablando de trofeos, de premios, de corona. Por eso dice al final que llega, él lo tendrá la corona incorruptible, la corona de la vida. Pero eso no está hablando de salvación de ninguna manera. Y por eso está claro eso. Ahora, por cuanto a lo que hiciste y lo que no hiciste, bueno, ¿en qué influye eso? De manera de que sí, hay libertad, pero esa libertad, ¿quién es el que pone el deseo de hacer lo correcto? Dios. Porque si no está, imagínate tú que no hubiera quién correspondiera a hacer lo bueno o lo malo, que fuera el hombre, estuviera vacío. Entonces, ¿quién es el que habla al Espíritu? Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que habla a nuestro espíritu y el que da testimonio de que somos hijos de Dios. O sea, de manera de que no puedes decir de que el hombre decide por su conciencia y dice, voy a actuar sin que influya el Espíritu Santo o que sin que influya los demonios o... Por eso la Biblia dice que no podemos olvidarnos o no podemos ignorar las maquinaciones del diablo, en el cual te está susurrando constantemente al oído. No te puede poseer porque usted es un cristiano, pero sí te puede hablar. Entonces usted actúa en dependencia. Yo digo así, uno, como un dicho que yo tenía que decía, uno representa al que te representa. Y obviamente, y ahí lo puedes ver, ¿qué pasa cuando usted se aleja de Dios? ¿Qué pasa cuando usted se aísla? Que usted se enfría. Automáticamente usted empieza a escuchar cosas que usted no tiene que escuchar. Porque la carne es débil, el Señor lo decía. De hecho, estén siempre atentos y oren. ¿Por qué? Porque el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil, hermano. O sea, por lo tanto, el hombre solamente corresponde a la parte o en la parte que se encuentre. ¿Acaso no hay hombres que no encuentran nunca a Dios y dicen, no lo quiero, no lo acepto? ¿Acaso Dios lo creó para el infierno? No, Dios lo creó por amor. Pero esa persona decidió
no aceptar a Dios. Entonces, al malo que pasa, su maldad lo mata, no lo recibe, no tiene el espíritu. Entonces, seguimos redondeando lo mismo. O sea, por cuanto hiciste o no hiciste, ¿quién está atrás de bambalina? Dios. ¿Quién está atrás de bambalina? ¿Quién abre el libro? Así que ahí podemos ir resumiendo. Si quieres agregar algo más, pues yo concluyo. Y si quieres, podemos, bueno, tener otro diálogo más adelante y ahí podemos abundar un poquito más. Ok, muchas gracias, Pedro. Sí, voy a despedirme ya. Te digo, fue un grandísimo placer estar aquí. Siento que hubo un buen compartir. Siento que en la hora y resto que estuvimos se habló de cosas normales, al alcance de todos, y otras cosas profundas que requieren, y luego cualquiera que quiera puede ir revisando ya con más calma lo dicho. Yo nada más sí quiero puntualizar lo que dijiste de tras bambalinas, porque dijiste, al final sí está el titiritero tras bambalinas, pero eso lo sacaste del verso que yo di, y el verso que yo di no iba en el sentido de ¿cómo es? De un maestro de títeres detrás de bambalinas, porque tú dijiste eso queda como un azar de Dios, y no, eso no es lo que estaba diciendo el verso que yo di. Mira el verso que yo di. Dice, que es Romanos 2, verso 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces vemos que aquí la elección no es del el que maneja los títeres arriba. Aquí está poniendo en el centro al hombre. Si ves, tú pusiste en el centro, pusiste aquí, vemos a Dios moviendo hilos. Ahí no está diciendo eso. Ahí está poniendo Pablo a revisión las conciencias de las personas. ¿Y qué es lo que les dice Pablo a las personas? Que cualquiera que esté juzgando se esté condenando. Y luego tú ya ahí vimos lo que pasó luego. Tú dijiste, bueno, pero ese cualquiera no es cualquiera. Entonces, eso ya es respetable, pero sí es cualquiera. O sea, tú luego le agregaste tus parámetros a cualquiera que es indefinido y lo quisiste definir. Luego hiciste lo mismo con Juan. Tú dijiste, el amor de Dios en esos que atendieron a los enfermos y curaron, todo eso es porque Dios los hizo hacerlo. Entonces, primera de Juan 4 no tendría sentido, porque en primera de Juan 4 es el mismo asunto. Es esta vez Juan el que quiere poner a las conciencias de las personas a estar en examen, a que se examinen, de que deben ser parte. Tú lo hiciste ver como que ya ellos tranquilos, que lo va a hacer todo es Dios. Y esa no es la intención de Juan. Juan en su contexto está animando a que las personas revisen que no cualquiera que esté de su boca para afuera diciendo yo amo a Dios, pero no esté participando de hacer lo que Dios nos propone hacer, esa persona que esté jugando ese juego de sí, yo lo digo en mi boca, pero no lo hago, se está poniendo en riesgo. Entonces es un verso que llama a ponernos en atención, no un titiritero arriba, sino más bien lo contrario, nos llama a ver que tenemos que ser como las vírgenes. Siempre, tú sabes, el pasaje de las vírgenes, siempre esperando, siempre siempre con el cuidado de que el aceite esté en la lámpara, o sea, precaución. Entonces no quería que el sentido de los versos que yo di se tomaran para lo que dijiste del titiritero. Y ya por último lo de Mateo 25, sí. En Mateo 25 vemos los hombres que si fueron parte, estaban llamados a ser parte, lo lograron dando en las acciones en las acciones de atención a los pobres, a los enfermos, a los heridos, a los extranjeros, a los migrantes. Entonces también les agradezco a todo el público de este canal. Creo que fue un buen video. A los que les gustó, les invito, denle like, mantengan el apoyo para que estos videos se puedan realizar. Ya saben, yo soy parte de Testudo. Si hay otras personas que también les gusta compartir y hacer cosas de calidad, como está tratando Pedro,
pues los invito a que se pongan en contacto con Pedro y todos los animo a que sigan haciendo estos buenos videos, que siga el público buscándolos y claro, si en algún momento yo vuelvo a ser parte, pues ahí Pedro les hará saber, porque si el video fue de gusto, pues claro que se puede volver a repetir otro en el futuro. Muchas gracias, Pedro. Bueno, la paz de Cristo sea con todos ustedes. Gracias por participar. Bueno, entren a los chats. Ahí también está el chat del hermano Pedro también, que es otro Slack, en el cual también pueden, de ahí salen muchos de estos diálogos que también que hemos visto, ¿verdad? Pues nada, los exhorto a que después, con calma, puedan ser como los hermanos de Berea, que todo lo corroboren con la palabra. Así que esto fue un diálogo informal, en el cual no preparamos nada, solo lo quisimos hacer. Y bueno, los bendigo en el nombre de Cristo. Les deseo muy buenas tardes. La paz de Cristo. Me despido. Bendiciones.